Sí, pero fue una forma, un eufemismo fue. Totalmente. No, a él le gusta además. Son esos adultos que les gusta que le reconozcan su dureza. Dibujó una sonrisa igual cuando se le transforma mucho la cara porque sonríe poco, pero es una gran persona. Usted dijo ahí que antes de fin de año se iban a exhibir frente a la municipalidad vehículos, maquinarias que se habían comprado con el primer tramo del acuerdo. Exacto. ¿Por qué no nos da detalles y específicamente de eso? Tómese el tiempo que necesite porque es esencial aguas y saneamiento, aguas y cloacas, saneamientos, la SAPEN, ENOSA y lo que ya está concreto, que la gente va a poder ver de manera concreta. Sí, para hacerlo lo más sencillo posible. Hablamos muchos años de AISA, la empresa estatal de agua y saneamiento, que se iba a instalar en San Antonio de Areco a prestarle servicio, así como tenemos una cooperativa eléctrica que presta el servicio eléctrico, y vamos a tener a la empresa nacional de agua y saneamiento prestando el servicio de agua y cloaca en San Antonio de Areco, con un plan de inversiones muy ambicioso que rondaba los 400, 500 millones de pesos, porque la verdad la situación de San Antonio de Areco, si bien hemos avanzado muy fuertemente en la extensión de red cloacal y la puesta en funcionamiento de algunas estaciones de bombeo y demás, requería, para hacer una comunidad sustentable, porque uno tiene que gobernar con una visión de sustentabilidad, es decir, que sea sustentable en el tiempo. Cualquier dirigente político o intendente o gobernante, en mi caso, ahora tengo que entregar el gobierno cuando termine mi mandato con una estructura fiscal, de servicios, de desarrollo, que no se agote a la semana en que dejé el mandato, sino que pueda continuar quien venga con una planificación ya establecida y real de por lo menos 20-30 años. Siempre nos propusimos un trabajo planificado a mediano o largo plazo, siempre. Eso fue lo que apuntamos con AISA. Bueno, todos saben que cuando asumió Macri decidió, no sin criterio, que AISA no podía salir del área metropolitana, donde había muchos municipios muy densamente poblados, cuyo servicio era prestado por una empresa muy deficiente como era ABSA, la empresa provincial. Entonces querían que AISA se hiciera cargo de todo el área metropolitana, de todo el conurbano, que es la zona más densamente poblada, y focalizar en ese ámbito, y no tener que preocuparse por quizás algún municipio más alejado de la zona metropolitana, como puede ser el nuestro, o también otro caso era Zárate. Ahí nos informan que AISA no va a prestar el servicio, con lo cual iniciamos casi un año de negociaciones muy duras y cruces epistolares, cartas de documento, muy respetuosa, pero dura y muy linda a nosotros los abogados que nos gusta la discusión argumental, muy interesante desde ese punto de vista, y pudimos darle el brazo a torcer, porque la verdad que nuestra posición era absolutamente legítima, avalada por el pueblo de San Antonio de Areco a través de sus representantes, con un contrato de concesión firmado por el propio, aprobado por el propio Consejo Deliberante. Eso nos permitió instalar o acordar que en vez de que venga AISA a prestar el servicio, y hoy estoy más conforme con eso, pudiéramos formar una empresa municipal de agua y cloacas que va a desarrollar la operación y la inversión que teníamos planificado que hiciera AISA. Y en esto también hay que reconocerle un punto a favor de la oposición, de aquellos que en su momento no aprobaron el contrato de concesión con AISA, por ahí con argumentos que no fueron del todo claros, pero yo entiendo que apuntaban a que consideraban que era mejor que fuésemos nosotros mismos quienes pudiéramos desarrollar el servicio y no una gran empresa estatal que quizás iba a ser muy difícil en la diaria el compromiso esto de tener una cara visible local como puede ser la cooperativa, que te pueda resolver los problemas. En eso tenían razón. Tan es así que se terminó dando lo que ellos planteaban, y está muy bien, y es un punto que hay que reconocerlo. Es decir, que en este momento estaríamos con un consenso absoluto, y de hecho es así.
lo cual también es importante, ¿no? Remarcar que hubo muchas políticas de consenso entre todos los sectores en estos últimos 5 años. Así que a partir del 2017, ya, no te quiero decir 1 de enero porque me voy a equivocar, pero sí el primer mes, San Antonio de Areco va a tener su primer empresa municipal, va a ser una empresa municipal, una sociedad anónima municipal, o sea, una empresa que las acciones son del conjunto de la sociedad, del conjunto de los vecinos de San Antonio de Areco, el 90% de las acciones son del Estado municipal, que se va a ocupar no solamente la prestación del servicio, y por supuesto apuntamos a una prestación impecable, moderna, con una gran incorporación de tecnología, y la ejecución de todo el plan de obras, que es inmenso. Si Dios quiere, también en estos días se estaría llamando a licitación por casi 100 millones de pesos para agua. Y bueno, todo el equipamiento, para que no quede como algo que en algún momento va a venir, todo el equipamiento que va a tener esa empresa, desde los vehículos, todos los vehículos, hasta los atmosféricos, los desobstructores, las herramientas de trabajo diaria para zanjeo, para destapar, para destrabar, todo un pañol de materiales de reserva, de cañerías, de codos, de núcleos, de todo lo necesario para que tengamos el 2017 garantizado completamente la prestación del servicio. Lo vamos a estar presentando, si Dios quiere, antes de fin de año, primera semana de enero. Esa fue la licitación que los sobres se abrieron el 8 de noviembre, me acuerdo, en la municipal. Exactamente. Que después había que adjudicar la compra, había que ver si las ofertas ya está eso. Todo. Lo dije en la apertura de sobres, el lunes, ya estaba el ok definitivo para adjudicar. Son 2 o 3 empresas distintas que se adjudicaron distintos equipamientos. Así que en breve ya lo vamos a tener. Y ya empiezan a trabajar. Y lo único que tiene que hacer es aportarnos el equipamiento que estaba en el pliego, y el Estado Nacional le paga, y eso ya queda a disposición del municipio para transferírselo inmediatamente a la SAPEM. Estamos con los trámites de inscripción en estos días. Es decir, que en enero del 2017 ya va a existir la empresa, que se va a llamar SANAR, Saneamiento Areco. Ya va a existir el personal, que muchos son los que hoy están trabajando en esas áreas. Va a haber un directorio y va a haber una gerencia, y además van a tener todos los elementos necesarios para todo el laburo del año 2017 y en adelante, porque los vehículos sirven se amortizan en 5 años mínimo. Un tema que tiene que ver con la complejidad, además de la economía, del contexto externo, es que lo que hoy es tasa de agua corriente y cloacas no va a ir más a rentas de la municipalidad, sino que va a ir directamente. Exactamente. Nosotros tenemos un presupuesto que indica que para el 2017 la SAPEM, SANAR, va a tener recursos por 30 millones de pesos. Superávit. Siempre tuvo superávit esa área. Por eso digo, pero ese superávit por ahí, no lo tome mal, pero por ahí en rectas generales lo utilizaba la administración para... No solamente no lo toma mal, sino que siempre lo hemos dicho. Claro. Lo que nosotros recaudamos, por ejemplo, de red vial, el 75% se lo damos a ARPA, y el otro va, no sé, por ahí a lo que sea, a comprar curitas. Sí, o a terminar de pagar el aguinaldo, lo que sea. O sea, se agarra la plata de la caja general. Entonces, nosotros tomamos las tasas como impuestos. Es una gran discusión esta, claro, sí, que requiere por eso una nueva constitución en la provincia de Buenos Aires y en la nación. El esquema de tasas es ridículo, es quitarle autonomía a los municipios. O sea que esto hace más complejo todavía el panorama, porque esa plata va a estar directamente afectada, afectada absolutamente. La municipalidad y va a ir afectada. Exactamente. Y además el directorio tiene representantes de la oposición. Sí, señor. Es decir, que van a tener un control total del funcionamiento de esa SAPEM como debe ser. ¿Tiene candidato usted para los directorios que debe nombrar el Ejecutivo? Sí. 100% ya decidido, Maximiliano Foz y Ariel Rulet. Ellos van a ser los directores. Sí. ¿Y es compatible con la actividad en la municipalidad? Sí, absolutamente. Me pregunto. Sí. Perfecto. Sí, absolutamente. Mejor incluso porque hay una agilidad en el desarrollo de eso inmediata. Cada vez que los tengo que entrevistar encima están juntos.
Sí, son una dupla. Me llevo bien con eso, pero me duele mucho la cabeza porque son muchas informaciones, muchos datos. Sí. Es que es muy importante manejar la info de los números y relacionar uno con otro. Sí, es muy difícil. Es mucho más difícil es llevar adelante la contabilidad que hacerle un reportaje al que la lleva. Sí, totalmente. Pero, intendente... pero digo, eso va a andar muy bien. Eso es así como tenemos una universidad nacional, ahora tenemos una empresa municipal de agua y cloaca que va a quedar para siempre como un activo de San Antonio de Areco, como le va a quedar también el parque industrial. Lo destaco no para hacer autobombo, sino porque son activos que le pertenecen al conjunto del pueblo de San Antonio de Areco, que refuerzan muy sustancialmente la importancia del Estado municipal y el vecino incluido dentro de ese Estado municipal con activos sólidos. Intendente, nombró las dos cosas que yo le quería preguntar. Vamos por el parque industrial primero y después por la universidad. ¿Qué nos puede decir del parque industrial? Que es algo que ha generado mucha expectativa, que llevó mucho tiempo lo administrativo, que necesita mucho dinero para la inversión, y que además ahora viene una política nacional de desindustrialización. Ajá. Eso lo digo yo por mi cuenta. No viene, ya está. Ya está. Bueno, viene en marcha, quise decir. ¿Qué le puede decir usted al vecino sobre el parque industrial? Perdón, no tomes esos comentarios como una corrección. No. Es un ejercicio para instalar la idea. Para instalar la idea, no, porque no es que va a venir. Realmente, sí. No quisiste decir, pero realmente es un punto que hay que reforzar. Este gobierno no cree en la industria nacional. Uh-huh. Por eso abrió la importación, y de hecho la propia Unión Industrial Argentina lo está diciendo a viva voz. Cómo ha bajado. En el último mes hubo nuevamente una baja de casi 8 puntos en la industria. Sí, aparte, después si quiere hablamos de eso, o no sé si dedicar tiempo a esto. Yo no veo una reacción de los sectores que están siendo tan afectados de acuerdo al daño que están recibiendo. Claro. Usted sí sé que lo hace desde el Frente para la Victoria y demás, son los que, y por eso los atacan tanto, porque sí son los que están manifestando, tratando de moverse de acuerdo al daño que se le está haciendo a la estructura económica. Pero bueno, sí. Es para otra cuestión. Sí. Parque industrial. Bueno, más allá de la política de desindustrialización, para nosotros es vital tener un área industrial, agroindustrial planificada para San Antonio de Areco, porque eso es. Y volvemos a lo que hablábamos hace un ratito, si uno tomara decisiones a corto plazo, y el corto plazo sería el final del mandato de Macri, es decir, 2019, no haría ningún movimiento vinculado con el parque industrial. Pero como nosotros tenemos que trabajar a mediano y largo plazo, tenemos que pensar la Argentina y tenemos que pensar nuestra comunidad más allá de lo que pueda suceder en esta coyuntura, por más crítico que pueda llegar a terminar esto. Porque cuando la rueda empieza a girar nuevamente en favor de la industrialización, que va a venir sí o sí, porque no hay otra manera de que la cosa funcione, nuestro parque tiene que estar listo, nuestro parque tiene que tener todas las condiciones para la erradicación de las cerealeras, porque ya está, y no podemos tener un argumento en contra en ese sentido. Sin ese parque nunca se irían las cerealeras, porque tendrían un argumento muy sólido. ¿A dónde me voy? Esto refuerza la posición de siempre nuestra de la erradicación. Estamos convencidos que el eje central del desarrollo de nuestro país y de nuestra región, más acá donde hay un nivel de producción primaria extraordinario, de altísima calidad, pero no creemos en la primarización de la economía como está sucediendo hoy, donde la apuesta se ha hecho en la producción primaria a través de bajas retenciones y no se incentivó el valor agregado. Nosotros apostamos fuertemente a un parque industrial que, rodeado de materia prima excelente, apueste a la industrialización de esa materia prima, a agregarle valor a través de tecnología, conocimiento y automatización, para tener mayor capacidad de producción de alimentos para la Argentina y el mundo, y para la generación de empleo de alta y de producción de altísima calidad de productos nuestros, incluso con denominación de origen. Yo le tengo una fe enorme a eso.
Y además, porque ahí surgen las preguntas, bueno, ¿y cómo se van a nutrir esas pymes? Bueno, ahí entra la discusión también el círculo virtuoso de la industrialización de la ruralidad o de tierra, techo y trabajo. Si vos querés agregar valor en origen, tenés que tener la gente capacitada para poder hacerlo. ¿Qué tenemos nosotros de base? Una escuela agraria y una escuela técnica. ¿Qué hay que agregarle? Conocimiento académico de estudios mayores, de estudios superiores. Arrancamos con el centro universitario y ahora hay una universidad nacional que va a formar vecinos y vecinas de San Antonio de Areco y de la región, justamente para avanzar en ese sentido. Y la tercer pata, para que los jóvenes de Areco y de la región, o los que quieran venir a instalarse enamorados de esta idea de industrializar la ruralidad, puedan estudiar en la universidad, trabajar en el parque industrial, tienen que tener un ámbito donde poder vivir, porque si no, se te caen las dos patas también. Y ahí la política de acceso a la tierra y a la vivienda, que hoy se ve plasmada en las decisiones que tomamos. No podemos construir viviendas porque el gobierno ha frenado eso, pero sí podemos, dentro de nuestras posibilidades, garantizar el acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando vuelva a la construcción de viviendas, mucha gente va a tener su tierra, que es el paso fundamental. Así que ese es el eje vital de nuestra gestión. Y en lo concreto, en el parque vi que se construyó el pórtico, sí, que la empresa Uximix, por un acuerdo firmado ya hace tiempo, a cambio de 2 terrenos, se hizo una transacción legal, autorizado por ordenanza y demás. Sí. Ha comenzado ahora a hacer movimientos, sé que están trabajando en un estudio de suelos y demás. ¿Cómo va la cosa en lo concreto, digamos? Muy bien. Está trabajando a full ahora Uximix en las calles internas. A principio del año que viene arranca porque viste la velocidad que tiene la obra de Smith. Sí. La obra de Boulevard Smith, siempre nos olvidamos, pero incluye, que lo pusimos en ese momento, casi 1 kilómetro. Un kilómetro de hormigón con cordón cuneta de la 31, que es el acceso al parque. Eso va a estar terminado en el primer semestre del año que viene. Es decir, va a estar el acceso, van a estar las calles internas, ya está a punto de salir la aprobación hidráulica. Hicimos todo un proyecto hidráulico que fue presentado, muy completo, la aptitud hidráulica para los vuelcos que genere cada una de las pymes. El proyecto eléctrico es parte del plan contratado a la cooperativa eléctrica, donde ya terminó el alumbrado público de Cervón y ya está laburando en Quegles y Huiraldes, pero ese tramo del pago incluye también el proyecto eléctrico para el parque industrial, es decir, que para el primer trimestre vamos a tener todo el proyecto eléctrico y vamos a empezar con las obras del tendido en el parque. Y lo mismo con Gasban, ya tenemos el proyecto de gasificación, que no lo teníamos. Y bueno, ahora es un monto de aproximadamente 10 millones de pesos que hay que invertir para el gas. La plata para lo que es el tendido eléctrico ya la tienen garantizada, me dicen. Exactamente. Va desembolsando dinero el gobierno nacional en ese plan eléctrico, porque si no, no se hubieran hecho los bulevares, sí. O no se hubieran colocado los transformadores. Exacto. Allá en la zona de Quegles y todo. Exactamente. ¿Le van dando desembolsos contra certificación? Sí, contra certificado. Son muy exigentes con la certificación de esa obra, pero bueno, estamos trabajando bien. Podría ser más rápido, pero hicimos una apuesta local en el sentido de todo lo que hablamos. Apostar a la cooperativa local que va a contratar a locales o gente de la zona. Podremos hacer un montón de críticas, como también me las pueden hacer a mí, pero la decisión es tratar de impulsar la economía local. Lamentablemente no tenemos grandes empresas contratistas para poder hacer, no sé, la obra de cloacas que se va a hacer ahora, pero mientras podamos, ahí estamos. Y la verdad que el trabajo se hace. Ellos van a prestar el servicio ahí en el parque industrial, la cooperativa eléctrica, es decir, que está muy bien que ellos hagan el proyecto y que lo ejecuten, y en principio estarían los fondos garantizados, como muy bien decís vos, está a la vista que sigue avanzando. Intendente, la universidad, yo tengo cifras extraoficiales en el primer corte de inscripción, hay 250 alumnos. ¿Cómo anda la cosa ahí? Porque bueno, lo impulsó como nadie. Aún la gente que acompañó el proyecto pensaba que era casi una quimera. Sin embargo, la universidad está no solo en la ley, sino que está
funcionando. En algún momento era como que tenía algún chispazo por ahí con la conducción, pero se ve que ahora se ha encarrilado, porque el objetivo de los dos es el mismo. Aparte hablamos, él es un... Ojalá... hablamos del lo digo organizador, con mucho respeto, pero lo digo porque es cierto y es una necesidad imperiosa. Ojalá tuviésemos dirigentes políticos locales en lo que en este momento es la oposición, con la mirada de la política que tiene un dirigente como Jerónimo Inchil, que es del mismo palo, por decir de alguna manera, del mismo origen, es un dirigente radical, claramente, con una enorme formación académica y conocimiento del mundo universitario, reconocido en muchos lugares, que no tienen nada que ver con la Universidad de San Antonio de Areco, pero como nosotros estamos muy metidos en la cuestión hidrológica, es una referencia a Inchil, académicamente hablando, lo cual es un lujo para nosotros. Pero es un hombre con el que se puede perfectamente hablar y acordar, como corresponde a la política, cosa que no hemos podido lograr nunca en San Antonio de Areco con dirigentes de la oposición, salvo Andrés Santedomenico, que es un hombre de la política. ¿Marchan bien entonces las cosas con la universidad? Muy bien, muy bien. Nos hemos puesto de acuerdo en este sentido, en el rumbo que pretendemos para esa universidad. Obviamente que él es el rector y él tiene que conducir el barco, y entiende que nosotros tenemos nuestra posición respecto a cuál es el modelo de universidad, que además está previsto en la ley, y que él lo comparte. Y bueno, pero adentro de eso, que es bastante amplio, se generan discusiones, pero nos pusimos de acuerdo de inmediato. De hecho, la carrera yo le digo, de especulación inmobiliaria... El martillero era un punto álgido. Ya está fuera. Pero eso no fue responsabilidad de él. Eso fue su trabajo de generar consensos con todos los sectores. Y fíjate el pensamiento de determinados sectores políticos que gobernaron San Antonio de Areco hasta determinado momento y hoy están en la oposición, que entienden que una de los pilares de la formación académica en San Antonio de Areco tiene que estar vinculado con la especulación inmobiliaria. Es mortal. Eso demuestra claramente la visión que tienen de su comunidad y de a dónde hay que apuntar el desarrollo y el crecimiento. Pero sacando eso, no va a estar la carrera no va a de la estar, currícula. no va a estar. No, eso era para una contienda fuerte. Pero no, ni hubo discusión, se entendió inmediatamente. Estamos muy bien, la verdad que es un lujo en Chile. Sí, es un lujo. Coincido con eso. Y además, y a él se lo he dicho, y es muy sano que tengamos pertenencias políticas distintas. Porque él no deja de ser un académico y un hombre de la universidad, y no deja tampoco sus convicciones de lado, pero tiene una riqueza esto de juntarnos en la diversidad y ponernos de acuerdo, que son mucho más los puntos que tenemos de acuerdo, porque él es un radical con una visión popular. Así que es muy agradable conversar con él. A mí son los desafíos más lindos, conversar y acordar con el que pertenece a un espacio diferente. Pero déjame decir algo más de la universidad, que nos cuesta, claro, porque es como todavía no la terminamos de abrazar. Es la única universidad nacional de la Argentina, la única y la primera vez en la historia que tenemos una universidad nacional en un poblado rural. Lo digo para que se entienda poblado rural. San Antonio de Areco es una población que es mucho más que rural. Sí. Pero no existen universidades nacionales en zonas rurales de tan poca cantidad de población. En general se apuesta a los grandes centros urbanos, incluso en las zonas del interior. Y la mayoría de ellos fueron creadas en la última etapa, pero la UNOVA o la Universidad Nacional del Centro están o en Junín o en Tandil, digamos, las ciudades más grandes del interior de la provincia de Buenos Aires. Este modelo es único y tiene que ver con una fuerte impronta de industrializar la ruralidad, justamente. Yo he participado este año del tercer Congreso Mundial de Hábitat, organizado por Naciones Unidas, donde estuvieron todos los alcaldes del mundo, de Alemania, de Berlín, de Colonia, de Hamburgo, de Montevideo, de Belén, en Israel, de todo el mundo, de Asia, de Europa y de nuestro hemisferio. Y todos, cuando tomaban la palabra,
todos cuando tomaban la palabra repetían esta frase: la integración urbano-rural. La integración urbano-rural. ¿Por qué? Porque el mundo se volcó, y más que nada en América Latina y en Argentina, a vivir en las grandes ciudades y despoblar el interior. Entonces, para integrar lo urbano y lo rural, porque lo rural es clave para que tenga sustentabilidad lo urbano, hay que buscar políticas. Esta es una política perfecta de integración urbano-rural, pero es el primer modelo, por eso tenemos que también sentirnos orgullosos de que ese modelo tiene que salir perfecto, y va a salir perfecto. Intendente, seguramente es hasta la preocupación más grande suya, esta que le voy a decir ahora, más allá de todo lo que me habló, que también está en los primeros renglones de la agenda. Es la preocupación más grande de los vecinos de la zona del río, pero cada vez que el pueblo se inunda, afecta directamente a una porción, pero cambia la vida de toda la comunidad. Claro. No se ha podido avanzar este año ni un metro de obra en la cuenca del río Areco, y no porque no haya peleado, no porque no haya discutido, digamos. ¿Qué visión tiene, qué opinión tiene al respecto? Se va a hacer. Está previsto en el presupuesto. Es una de las obras más grandes del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, salvo que haya una hecatombe, sí. Vamos a hacer todo lo necesario para que eso no suceda, desde el aporte que uno puede hacer, pero no tengo ninguna duda que se va a hacer. Perdimos un año, pero ya está, ya lo perdimos. Entonces, ¿se va a hacer aguas abajo, intendente? Se va a hacer aguas abajo. Hay que seguir discutiendo aguas arriba, y vamos a seguir discutiéndolo, porque al modo de ver de nuestra gestión, no al mío personal, sino de nuestra gestión, que hemos consultado, participado de todos los foros que existen sobre la cuestión hidrológica, el manejo de río, y de hecho es el primer municipio de la Argentina que ha incorporado, lo dijo Dani en su columna, la cuestión hidrológico-ambiental dentro de su plan de ordenamiento territorial, dentro del Código de Ordenamiento Territorial, tanto que nos critican porque queremos subir un metro, ¿no? Disparates absolutos que no tienen nada que ver con la realidad y que solo buscan escandalizar y no estudiar a fondo la propuesta. Es el primer Código de Ordenamiento Territorial que contempla todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo hidrológico-ambiental. Una cosa es tener un parque lineal planificado para el Valle de Inundación. Otra cosa es un código de ordenamiento territorial que incluya esas características, que es único, es único. Y eso tiene que ver con la presencia y la participación que ha tenido Luis Lupini, insisto, en todos estos foros, donde Areco es hoy una referencia por nuestro modelo de alerta temprana, por nuestro modelo de evacuación, por nuestro modelo de manejo de la crisis, y también por nuestro modelo de ejecución de un plan de obras que, si bien no está finalizado, ha tenido un gran avance. Ahora, todos tenemos el convencimiento dentro de nuestra gestión que las obras de retenciones aguas arriba son determinantes para lograr el equilibrio final entre escurrimiento y salida del agua y contención transitoria de la que viene aguas arriba, para que prácticamente mitiguemos por completo, salvo situaciones extraordinarias de la naturaleza, la crecida del río. Y estoy convencido que nuestro mandato va a terminar con esa obra, al menos en plena ejecución. Intendente, lo último, sé que ya lo tiene en su planificación, iba a decir en su cabeza, pero digo en su planificación. ¿Cómo tiene pensado, cómo tiene planificado el 2017 en términos generales para San Antonio de Areco? Si quiere, incluya las elecciones. A mí, también se lo digo con respeto y lo digo cada vez que puedo, me parece un error grosero de cálculo pensar el 2017 en clave electoral como si estuviéramos en una normalidad. Claro. Y no estamos en una normalidad. No. ¿Cómo tiene usted pensado, cómo tiene planificado en el trazo bien grueso y que le puede interesar al oyente de San Antonio de Areco, que es vecino, lo votó o no lo votó, o sea, peronista o sea radical, digamos, cómo tiene pensado usted el 2017? Sí, claramente nosotros hacemos el esfuerzo, no sé si sale bien o no, de gobernar para todos, para todo el conjunto de la sociedad. Nosotros atendemos a todos los vecinos y las políticas las tratamos y creo que es claro esa pretensión de hacerla horizontal a todos. Un poco de ejemplo, el acceso a la tierra. Todos tienen posibilidad. Y han accedido un montón de vecinos que sabemos perfectamente que nos han votado y que son críticos, y está perfecto que así sea.
A veces sale mejor, otras veces sale peor, pero tratamos, porque así corresponde que sea, y más en este momento donde yo no voy a volver a ser candidato en San Antonio de Areco, con lo cual, más que nunca todavía respetar esa situación. Es decir, no tengo ninguna pretensión electoralista local, y alguno podrá decir, sí, pero si el día de mañana sos candidato regional o nacional, sí que te va a interesar. No, porque todos sabemos que no mueve el amperímetro en una elección nacional, con todo lo que significa el peso histórico y específico de San Antonio de Areco, que justamente no tiene en términos electorales. Con lo cual, todas mis decisiones, desde que asumí este último mandato, si bien por supuesto voy a militar para que triunfe el Frente para la Victoria, el peronismo en las elecciones que siguen, pero en términos personales, todas las decisiones que tomo tienen que ver con dejar mi gestión lo más prolija posible y que aún en el tiempo tenga el reconocimiento de que trató de ser horizontal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que viene un año muy difícil. A partir de marzo se van a empezar a notar esas cuestiones en el orden local que a lo largo del 2016 hemos tratado de trabajar fuertemente para evitarlas. Eso no fue magia, fue política fiscal y fue política pública, de apostar fuertemente al desarrollo turístico local, al despliegue cultural, a la economía local a través de la inversión pública, a través de pago de salarios, el aumento salarial, que siempre es poco, pero es mucho al lado de las pautas salariales en general que se han realizado. Fíjate, la pauta del gobierno provincial es de 18 puntos. Nosotros estamos previendo una más alta que esa. Y porque creemos que es imprescindible que los trabajadores tengan el dinero en el bolsillo para poder volcarlo a la economía local. Y para eso es imprescindible que funcione de la manera más perfecta el aporte de las tasas y los tributos de parte de los vecinos, principalmente los que tienen mayor poder adquisitivo. Esa es nuestra planificación fiscal que está hoy presentada en el Consejo Deliberante y que el lunes se va a tratar. Que con algunas correcciones, en algunas distorsiones que se pueden haber generado, siempre se generan, y que como te decía al principio, el equilibrio tiene que ser tratar de captar de aquellos sectores que han sido beneficiados por las políticas del gobierno, más que aquellos sectores que han sido afectados por las políticas del gobierno. Ahora, no nos podemos pasar ni en uno ni en otro, porque si se rompe ese hilo delgado, se rompe el círculo virtuoso de que ingresen recursos para volcarlos nuevamente a la economía, Ahora, imagino que eso se va a frenar muy fuertemente. El final de año lo veo realmente complejo, ni loco parecido a lo que se vivió en el 2001. La situación es diametralmente opuesta, y además hay una base de políticas sociales que de la pesada herencia kirchnerista que sostiene esto, y por algo van a inyectar 30.000 millones de pesos a ese segmento, ¿no? A cooperativistas, a la economía social, porque es la base. Ese segmento hay que sostenerlo. Y las políticas del kirchnerismo han posibilitado que ese sostenimiento sea universal y sea simplemente una inyección de dinero, porque está muy bien armado. Pero va a ser un fin de año difícil, y el del 2017. Además va a haber elecciones en el medio, así que nosotros vamos a priorizar absolutamente 3 cuestiones: el pago en tiempo y en forma del salario con su pauta salarial acordada, cumpliéndola. Es vital, porque mientras esto funcione, no se cae nada en Areco. Si esto funciona, lo demás puede no funcionar, pero sobrevivimos, digamos, flotamos. Que la flotación es la clave. Si empezamos a hundirnos, porque tuvimos que desatar el aguinaldo del sueldo y pasarlo en cuotas, si empezamos con esa historia, se cae. Ese es el regla de oro. ABC1, exactamente, regla de oro intocable, y estamos en condiciones de sostenerlo.
La número 2, el desarrollo de la obra pública, vital, que aparentemente la tenemos garantizada porque se abrieron sobres para una obra sideral que va a estar todo el año que viene, que son las cloacas. Eso va a generar mucho movimiento económico local, proveedores, etcétera. Continúa Cuenca Este y estamos empujando para firmar la etapa 3. O sea, termina en marzo. Arranca la SAPEM. Está presupuestada la obra hidráulica, va a estar en ejecución la autopista. IEXA va a ser las 20 cuadras que se... IEXA va a ser las 20 cuadras, van a estar finalizándose las viviendas del barrio Papa Francisco. Ya se publicó el llamado a licitación para terminar el edificio universitario. Va a estar todo el año ejecutándose la obra de jardín maternal en Villalía, las 7 viviendas en Villalía, el parque industrial. Va a terminarse Boulevard Smith y el acceso al parque industrial. Es decir, obras y esto es el piso. Lo que ya está. Lo que ya está. Y con el acuerdo en el presupuesto, que lo vamos a estar definiendo esta semana, de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener otro tanto como tuvimos este año, que lo vamos a volcar a mejoras en la infraestructura edilicia del municipio. Vamos a mejorar la casa del municipio. Tenemos la mudanza que va a ser muy contundente, de social y de salud al SIC, más la oficina de la mujer o comisaría de la mujer. Es decir, va a haber un movimiento fuerte, es decir, que no vamos a vivir un parate total, siempre apuntando al sostenimiento de la regla de oro. Es decir, punto 1, pago de sueldos con pauta salarial en tiempo y forma. Punto número 2, desarrollo, como hasta ahora, de la obra pública. Y punto número 3, también un acompañamiento fuerte a la matriz productiva familiar de San Antonio de Areco. Cooperativistas, pequeños emprendedores, economía social, productores porcinos, productores avícolas, apicultores, producción de huertas, viveros, que si bien es poco en términos de la inversión que cada uno de esos emprendimientos individualmente tiene, pero es muy grande en cantidad de familias y personas sostenidas en base a eso, que ha sido muy exitoso y poco visible, lamentablemente, de nuestra política, la apuesta fuerte a la economía social. Es inmensa la cantidad de familias que están incorporadas. Está bien, es con lo justo y quizás no llegan a fin de mes, pero si eso no estaría, el municipio estaría en una situación de crisis social muy fuerte, que hoy no está. Hoy no se ve. No solamente no se ve, porque no la tapamos tampoco. No está. Corre serio riesgo, por eso hay que contener fuertemente desde ahí. No desde el asistencialismo típico conservador, sino desde el acompañamiento para que esos pequeños emprendimientos, aún con una fuerte presencia del Estado, sigan existiendo. Y dentro de eso meto el turismo, que va un par de escalones más arriba a quienes son los emprendedores locales que sostienen la parte gastronómica y la parte hotelera del turismo local, que este año bajó la cantidad de turistas que vinieron a San Antonio de Areco, y el año que viene van a bajar más, porque además están eliminando los fines de semana largos. Pero bueno, hay que laburar fuerte, por eso estamos por lanzar una temporada de verano ambiciosa, con circuitos de trekking. Estamos pensando que San Antonio de Areco también sea una especie de capital nacional del parapente, que hay muchos aficionados acá, muy importantes, que puede llegar a traer también otro tipo de turismo que hoy no está. Bueno, ser creativos, en eso también está la capacidad de gestión. Así que va a ser un año difícil, pero con la gimnasia que tenemos, con la experiencia que hemos adquirido y con las ganas, porque es un equipo que tiene muchas ganas el nuestro, le vamos a dar pelea. Intendente, por último, ¿cómo piensa el Consejo Económico y Social? Que han aprobado, que están constituyendo, tal vez sea una herramienta institucional útil en este contexto. Absolutamente. Yo estoy molesto con el desarrollo de eso. A mí me hubiese gustado, y bueno, y vamos a hacer todo lo necesario para que ese Consejo Económico y Social
sea un actor determinante de la política local. Un lugar donde podamos, organizada, civilizada y democráticamente, escucharnos. Y tomar, muchas veces hemos tomado un montón de cosas que han surgido de esos espacios de participación popular. A mí me interesa mucho captar esa información para no errarle en la toma de decisiones. Terminamos como empezamos. Pero bueno, son cosas que todavía falta la gimnasia en el equipo para entender la lógica de eso. No es presentamos un proyecto, salió, qué lindo. No. Es una parte. Es lo mínimo el proyecto. Después hay que... Vos podés presentar un montón de proyectos hermosos, pero quedan en la nada si no lo ejecutás. Pero esta vez la herramienta puede ser institucional, abierta, estatal, ni hablar. Privada, digamos, que puede ser colectiva o puede ser hasta individual, para tener una información precisa con respecto a esto que usted me está hablando. Absolutamente. De la economía del ¿Sí? pueblo. Digamos, tiene que ser más que nada social y económico hoy, pero no solamente entendido a futuro, que sí puede darse en otras circunstancias. Claro. Me parece que, porque si no, usted se acuerda de los CLES del 2001, Consejo Local Económico y Social, que eran bomberos para apagar incendios. Claro. Hoy a lo mejor se puede tener un monitoreo y ver de qué manera se puede articular, que yo no las tengo, una política preventiva, podemos decir así, alguna alternativa y preventiva. ¿Sí? Absolutamente. Bueno, de hecho, la política preventiva más fuerte, que va a pasar desapercibida, pero no importa, es bueno que vos la tengas, es el proyecto fiscal. Sí, y el pago de salario de los municipales. Pero el proyecto fiscal es justamente el corazón de lo que va a ser el año 2017. Ahí está puesto, ahí está escrito, porque está contemplado que ingresen los recursos necesarios para el pago de los salarios como corresponde en tiempo y forma y con su pauta, y está previsto la parte preventiva, que los sectores que viven en los barrios, que son de la economía de emprendedores, que tiene que ver con la producción castigada por las políticas del gobierno y con la producción beneficiada con las políticas del gobierno, todo ese combo está escrito en el proyecto fiscal y es la herramienta que nos va a permitir transitar el 2017 justamente cumpliendo con esa pauta y con una política pública de prevención respecto a lo que nosotros entendemos que va a ser el 2017 y no de improvisación. Porque la mayor prevención es fiscal. La mayor prevención es la política fiscal. Política fiscal. Es la política, pero es la economía. Exacto, totalmente. Pero la economía ata la política. Política fiscal o política económica. Sí, estamos de acuerdo. No noto improvisación, digamos, puede, como usted dice, tomar una decisión equivocada. Sí, seguro. Y usted dijo un promedio ahí de mitad y mitad, dijo usted al principio, pero... De hecho nos equivocamos, mira, te lo digo, esto no lo he dicho pero públicamente, pero claramente nos equivocamos con porque acá está Don Goyo además. Con lo que propusimos para las estaciones de servicio, analizado después y habiendo escuchado a Ariel el planteo de algunos de ellos, creo que están incluso haciendo sus planteos en conjunto. Lo tenemos que rever, lo vamos a rever. Sí, por supuesto, nos equivocamos todo el tiempo porque en este momento es tan delgada la línea que si te pasás un poquito se te puede desmoronar todo. Entonces tiene que ser un equilibrio perfecto y por eso, y con esto permitirme hacerlo, por favor, solicitar la mayor prudencia y responsabilidad en este sentido. Un Consejo Económico y Social donde la gente va a putear porque te aumentaron la tasa no sirve. Donde hay propuestas sí sirve. Donde hay planteos críticos pero inteligentes con argumentos y propuestas está muy bien. Y así es como debería tomarse este proyecto fiscal, no con la hipocresía de salir a pegar con el látigo a un aumento que en los sectores más vulnerables no existe y en otros es menor a los aumentos medios que se están decidiendo en muchos municipios y provincias gobernadas por Cambiemos y que además los mismos que salen con el látigo han guardado absoluto silencio y lo seguirán guardando respecto de las políticas que han puesto en jaque a los sectores vulnerables y que ya nos anunciaron que en febrero va a haber otro aumento de la electricidad. Un jubilado de la mínima hoy, en invierno, no le alcanza su ingreso mensual para pagar
la tarifa de electricidad y de gas. Ya no le alcanza solo para eso. Y yo no escuché a nadie haciendo planteos en ese sentido, cuando directamente te destruye la vida de una persona vulnerable. A ese sector vulnerable nosotros no le aumentamos ni un centavo, Marcelo, ni un centavo. Entonces, no seamos hipócritas. Eso que usted está marcando es lo que yo veo, digamos, y que sería necesario hacer una especie de acuerdo de cosas mínimas entre la dirigencia política. Nos convocamos a hablar y no digo recibimos. Que no, pero sí. No para poner a favor nuestro, sino que es increíble que en este momento sucedan estas cosas. Por quinta vez consecutivas llamamos a conversar a la oposición previo a la presentación del proyecto fiscal y nos dijeron que no. Ahora vienen las apuradas, ya es tarde. Sí. Pero por quinta vez. Y vuelvo a decirlo. Habrá pagado un gran costo, Andrés, por hacer lo correcto. Pero la historia se lo va a reconocer. Y yo principalmente se lo voy a reconocer siempre. Su conducta de hombre público de bien. Que no importa si no lo votan nunca más. No importa. Lo que importa es su conducta de hombre público de bien. Que se bancó, que lo escupieran y lo crucificaran por haber actuado con una enorme responsabilidad. Y los dirigentes políticos que le temen más a que te señalen con el dedo, a tomar decisiones responsables, son dirigentes de descarte, que no sirven para los momentos que exige hoy la Argentina. Intendente, muchas gracias. No, por favor. Intendente municipal Francisco Durañón. Santi, que has venido, poneme cualquier cosa ahí y vos...